Vamos La a de hacer Venezuela, la mesa. por ejemplo. Por ejemplo, la de Venezuela, la asunción de Donald Trump, el Brexit, Corea del Norte, qué lugar ocupa Rusia en todo esto. Y bueno, lo vamos a analizar con el politólogo y analista internacional. Él es argentino, Claudio Fantini. Claudio, un placer tenerte aquí en el programa. No, por favor, el placer es mío. Bien, y por aquí además tenemos último libro, Abaddon, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. Pablo, creo que tú, sí, que tu cámara es más fácil. Columnista de Radio Sarandí. Claro, columnista. Hace 16 Jaime en particular, los sábados. Claro, de Jaime y sus 50 horas de radio. Bien, este libro se presenta hoy en el Club Español a las 19 horas. Pero vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene este libro. Y empecemos hablando de esas grietas, los monstruos y la desglobalización. Sí, son... yo recurro a al nombre de Abaddon, que es un monstruo bíblico, para señalar un poco el rasgo de este tiempo. Este es un momento particular de la historia. Por eso me pareció un momento importante de retratar y de tratar de sondear, buscar las claves de interpretación de esta etapa de la historia. Uso el concepto desglobalización porque creo que su consecuencia fundamental o la consecuencia más dura que estamos viendo en este tiempo es que las sociedades se están agrietando, se están generando divisiones muy fuertes, con fuertes confrontaciones entre los bandos que quedan enfrentados en la sociedad. Y en el marco de esas confrontaciones irrumpen liderazgos demagógicos, algunos directamente desopilantes, como es el caso de Donald Trump. Si uno se asoma a la historia norteamericana, llega a la conclusión de que nunca un sistema de esas características puede engendrar un líder que llegue a presidente con el discurso de Donald Trump. Que es lo que se creyó durante toda la campaña y sin embargo pasó, ¿no? Yo creo que ni él mismo tenía el plan de llegar a la presidencia. La presidencia fue un accidente. Bueno, un año antes de ser elegido presidente estaba 12º en el... No en la encuesta del Partido Republicano. O sea, en un año los volteó a 11. Totalmente. Inclusive tú en el libro manejás esa estrategia empresarial de ser un magnate para la televisión. Sí, yo sostengo que él tenía como objetivo crear un gran canal de televisión, Trump TV. Él es un megalómano bastante delirante, esas personas enamoradas de sí mismo, un hombre que ha hecho reality shows, o sea, un hombre que tiene una necesidad de aparecer en cámara y de mostrarse de una forma. Entonces, él aspiraba a crear un gran canal de televisión que reemplace a la cadena Fox, a la CNN, a las grandes cadenas. La Trump TV. En ese camino, como buen empresario, dijo cuál es el trayecto que más barato me sale, el que menos costo tenga para promover esta iniciativa. Y descubrió que el campo electoral era donde él iba a tener un discurso en el que supuestamente estuviera hablando el nombre de los que no tienen voz, ¿no? Entonces empezó a expresar barbaridades, ¿no? La xenofobia, el odio al otro, al inmigrante, la fobia al mexicano, convencido de, y no tan equivocado, de que estaba expresando lo que sienten sectores importantes numéricamente de la sociedad norteamericana. No pensaba que le iba a dar para ser presidente. Ahora vos decís... Él creyó que iba a perder las primarias. Teóricamente no las podía ganar. Teóricamente con ese discurso no podía ganar las primarias y sin embargo era al revés. En este momento de la historia, por las particularidades que yo explico en Abaddon, en este libro, ese discurso impresentable es la carta ganadora. Y lo hizo ganar. Claro. Ahora, ganó y no puede decir, bueno, se va a quedar tranquilo ahí porque se sorprendió hasta él, pero sin embargo está siendo intervencionista. Él llega con lo que yo llamo las utopías regresivas. La promesa de él es una utopía regresiva. Él le hace creer a una parte de la sociedad norteamericana, que son las clases medias para abajo, ¿no? Y la clase obrera norteamericana, que se puede volver al estadio
de la Norteamérica, de las grandes industrias manufactureras que daban trabajo a todo el mundo. Make America Great Again. Claro. Entonces él hace creer que el problema es México, que se lleva, que las empresas norteamericanas se van a buscar la mano de obra barata en México, o en el sudeste asiático, o en China, y promete por las fuerzas, como lo hizo con la Ford, por caso, hacerlas desinvertir en el exterior para que vuelvan a invertir en los Estados Unidos. Esa es una utopía regresiva. Mucha gente creyó en eso. Cree que se puede volver a la etapa de las grandes industrias manufactureras. La Ford ciertamente desinvirtió en México, pero lo que iba a hacer en México no es lo que va a hacer el Michigan. El Michigan va a ser una producción de alta tecnología que va a requerir muy poca mano de obra. El México iba a buscar una gran... Claudio, ¿le interesa a Trump, a Estados Unidos, Venezuela? ¿Tiene razón Maduro cuando dice que es Estados Unidos quien quiere desestabilizarlo? Maduro diría eso en un caso o en otro, ¿no? Maduro crea una realidad paralela. Es increíble. Cuando uno ve lo que ocurrió ayer y ve lo que estaba pasando en una parte de las grandes ciudades, o sea, la oposición dice 5 o 6 millones de venezolanos en las calles. Vamos a poner que exagera, vamos a quitarle la mitad. 3 millones en las calles. Es todo Uruguay. Una inmensidad de gente. Sí. Es un océano de gente. Bueno, en un rincón de Caracas, Maduro, junto con una multitud que la puede juntar el partido, el aparato estatal, o sea, es un partido que lo controla todo, ¿no? Y que puede arriar esa cantidad y teóricamente debiera haber podido arriar más. El discurso que está dando, uno dice, bueno, este hombre ficciona una realidad, ¿no? Entonces uno lo veía a él y estaba describiendo una realidad en la que hablaba de que acababan de triunfar contra un intento golpista de la derecha imperialista, y ahí entró a poner todo lo feo que hay en el mundo. No entró ISIS de casualidad, porque ya se iba en el tiempo. Porque por el otro lado le puede rozar intereses, porque no puede ser casualidad que estén a la vez Trump, Maduro, Al-Assad, el norcoreano. Son todos unos liderazgos que a la vez surgen en el mundo, que es un poco lo que abordás en tu libro, ¿no? Eso es lo que retrata. Pero entre extremistas y delirantes también, porque hay un componente de son monos con metralletas. Eso. Todo. O sea, no puede ser casualidad. Las democracias están generando el antisistema. El antisistema es lo que se abre camino en las urnas. En el referéndum en Gran Bretaña, el antisistema era el Brexit, porque el sistema es la pertenencia a la Unión Europea. Nadie podía imaginar que iba a ganar el Brexit. Pero como era el antisistema, ganó el Brexit. Trump es tal vez menos extremista que Ted Cruz y que Marco Rubio, sus otros dos grandes competidores, pero era más impresentable. Entonces, por ser más impresentable, ganó. En este momento del mundo, gana. Hay que ser impresentable para ganar. En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Sí, da miedo eso. Por supuesto, ese es el rasgo preocupante. Claro. Por eso un capítulo de Abaddon se llama La Era de la Oscuridad. Esta es una era de la oscuridad, que no tiene un desenlace necesariamente apocalíptico. A mí por estos días, por mi... Puede haber luz más allá de toda la oscuridad de ahora. Bueno, si uno analiza la historia, y la primera parte de Abaddon es una teoría de la historia, uno ve que los momentos oscuros son recurrentes. O sea, no es que no estamos en el apocalipsis, pero estamos en uno de esos momentos en los cuales la economía global genera contradicciones que los sistemas existentes no pueden resolver. Entonces, aquellos donde funciona la democracia generan antisistemas. Claro. Bien. A eso es lo que yo llamo los monstruos que se incuban en las grietas. Uno ve que mencionas a Uruguay también y sos conocedor mucho del paño, ¿no? Y con Argentina la diferencia es notoria. Capaz que grieta, que está muy fuerte en el título, es una palabra que está bien marcando el presente argentino. Uruguay, ¿por qué es tan lejos? Capaz que acá es todo tan lindo que en 20 años recién llega un delirante tipo Trump, pero ¿por qué nosotros nos diferenciamos como país tanto con algunos, por ejemplo, Argentina, Venezuela? Sí, en la contratapa decís, Uruguay no ha sido agrietado por el fanatismo y la demagogia. Sí, yo creo que, por supuesto, como en todo, hay una cuestión de grado. Son fenómenos que están en todas las sociedades.
todas las sociedades vistas desde sí mismas tienden a sugestionarse, pero a veces se ve el mejor desde afuera, ¿no? Es el mismo término, objetivar quiere decir eso. Para objetivar, o sea, observar objetivamente algo, por ahí es mejor verlo desde afuera, transformarlo en un objeto y uno estar externo a él. Uruguay, visto desde afuera, sobre todo visto desde la Argentina, un país que tuvo una política dirigida a generar la grieta, una política dirigida a inocular odio político, ¿no? Y hacer para sacar rédito de esa grieta. Absolutamente. El populismo es eso, el populismo no es una ideología, el populismo no es de izquierda ni de derecha, el populismo es un método, no una ideología, es un método para construir poder. ¿Cómo? Dividiendo y poniendo a confrontar. Construyendo enemigos, rivales. Así es. Entonces se trata de construir poniendo el cimiento del poder en esa fisura que se crea en la sociedad. Y nunca más podés gobernar para todos. Digamos, yo, para terminar, Claudio, porque lo de la época oscura me da un poquito de miedo, en el sentido de que otras épocas oscuras en el pasado muy reciente han terminado en guerras mundiales y parece estar todo el caldo dado para eso. ¿Tenés temor de que pase eso o hoy el mundo...? Yo personalmente no creo. Cuando uno habla de guerra mundial, las dos guerras a las que se le dio ese nombre, primero por la cantidad de devastación, por la zona, la cantidad de territorio del planeta incluido y por la cantidad de países que se involucraron. Cuando uno ve el conflicto de Siria, en todo caso está viendo algo que reproduce más lo que ya había pasado en el Líbano. La guerra civil libanesa fue una guerra interétnica, chiitas contra sunitas, contra drusos y contra maronitas, a la que después se fueron sumando todos los otros miembros de la región. Israel, Siria, Irak, Arabia Saudita, cada uno empezó a apostar sus fichas a alguno de los bandos en pugna en esa guerra que duró 15 años en el Líbano. Bueno, en Siria ocurre lo mismo. En Siria se instaló la guerra, la madre de todas las guerras dentro del mundo musulmán, que es la de el sunismo contra el chiismo, el antiguo cisma que partió a los musulmanes. Y hoy hay un supremacismo sunita que tiene como líder y la peor expresión y el peor problema a Arabia Saudita y a Qatar, ¿no? Que están intentando lisa y llanamente erradicar a las otras expresiones del Islam y también a las minorías árabes cristianas como los caldeos, los asirios, los siríacos, los coptos en el caso de Egipto. Se habrá mucho para entender y leer. Claudio, muchísimas gracias y hoy presentás este libro que lo estaba mostrando recién Pablito, Abadón, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, en el Club Español a las 19 horas, que quedan 18 de julio, 13:32 y es de Editorial Planeta, así que aquellos que se quedaron interesados con un poquito de más, vayan hoy a la presentación del libro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Claudio. Hasta pronto. Bueno, y por allí ya están